¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa? Oye, ¿tú cómo eres, tío? ¿Cómo soy? Pues yo soy moreno y no muy alto, la verdad. ¿Qué pasa, Spanish? Hola, amigos de Real Spanish. Estamos aquí en nuestra segunda clase. Juan, Luija, encantado de que estéis con nosotros. Bueno, Juan, ¿hoy qué vamos a trabajar? What were you going to learn today? Antes de nada vamos a ver la respuesta correcta de doble sentido. Bueno, la palabra era sobre. La palabra era sobre. The sentence was, there's an envelope on the table. Okay, sobre is envelope, okay? And then we have sobre, preposición on. Encima de is also sobre, on, over, above. So, the sentence is, hay un sobre. Sobre la mesa. Sobre tiene otro significado. About. Voy a hablar sobre eso. I'm going to talk about that. Correct. Don't forget. Triple meaning, triple sentido. El verbo ser. ¿Y tú? ¿Tú cómo eres? Yo soy calvo y un poco más alto que tú. Oye, ¿tu prima cómo es? Pues mi prima, la de Extremadura, es rubia y un poco gordita. Ajá. ¿Y nosotros quiénes somos? Nosotros somos vuestros profesores. Vamos hoy a comenzar con un verbo, a verb. It's a bit tricky, a bit confusing for our English speakers. Pero bueno, vamos a aprender poco a poco, step by step. Okay. To be, in Spanish, have two verbs, dos verbos. Ser Y estar. Vale, hoy solo vamos a aprender cómo se conjuga el verbo ser. Today we are going to talk only about the verb ser. Ok, let's conjugate or decline this verb. Vamos a conjugarlo, como decimos en español. Venga, empezamos. Yo soy. Tú eres. El masculino es. Ella es. Nosotros somos. Vosotros sois. Ellos son. Venga, vamos a repetir rápido. Yo soy, tú eres, él o ella es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Easy, isn't it? Yeah. Vale, now we are going to work with this verb. Vamos a hacer algunas preguntas, some questions. Ok, Juan, ¿tienes algo que preguntarme? ¿De dónde eres? Yo soy de España, o también puedes decir, you can also say, soy español, ¿ok? And, ¿de dónde es tu amiga, esa que vimos el otro día? Mi amiga es de Extremadura. So, she's from Extremadura. Bien, y ahora, ¿de dónde son esos chavales que van andando por allí? Esos chavales tienen pinta de ser de Madrid. Son de Madrid. Ok, those guys seem to be from Madrid. Tienen pinta de seem to. Ok. Nos falta una cosa. ¿De dónde sois vosotros? Bueno, you can write down in the comments. And we'll be happy to read all your comments. Números del 1 al 10. Bueno, hoy vamos a aprender además los números en español. Spanish numbers, ¿ok? Del 1 al 10. From 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Adjetivos. Bueno, en esta sección
vamos a aprender unos adjetivos fáciles, easy adjectives and common ones, okay? And we are going to keep on using ser to describe people. Soy whatever, es, etc. Okay? Vamos a empezar con tall and short. Soy alto, I'm tall, or soy bajo, I'm short. Eres amable, you are kind. Eres serio, you are serious. Luego tenemos él es feo, he's ugly, o ella es guapa, she's pretty. Somos gordos, we're fat. O somos delgados, we're slim. Okay. Then, vosotros sois grandes, big, o sois pequeños, small. They are, ellos son buenos, they're good. O ellos son malos, they're bad. So, try to repeat these sentences at least twice out loud to listen to yourself, okay? Aprendamos fonética española. Bueno, hoy en fonética española vamos a aprender el fonema B, la letra B, ¿bien? Como la inglesa, like in English, it's not quite different. Ba, be, B, bo, bu. bu, easy. So now, let's learn a few words with B. Bosque. Me gusta mucho pasear por el bosque. Burro. Vengo cargado como un burro. Balón. ¿Me dejas tu balón? Bucear. Nos encanta bucear en el mar. Bici. Me voy a ir a dar una vuelta con mi bici. Botella. ¿Tienes una botella de vino? Bocata. Uf, tengo un hambre que me voy a comer un bocata así. Bicho. ¡Ah! ¡Un bicho! Bueno, no sé qué voy a hacer hoy. Boca. Niño, sácate eso de la boca. Just, doble sentido. Bueno, vamos a ver nuestra palabra con doble sentido hoy, Juan. ¿Cuál es? La palabra con doble sentido está en esta frase. We have a rule. We can't use the ruler. We have a rule and we We can't can't. use the ruler. Well, you know what to do. Write in the comment and let's see next class the correct answer. Spanish. De la calle. Hey, ¿qué pasa, Juan? Déjame, anda. Yo no le he hecho nada. Juan hoy está de mala leche o también de mala hostia. Bueno, amigos, este es el final de la clase 2 de Real Spanish. I hope you liked it. We hope you like it and remember, repeat aloud everything you learn in the class. Bueno, Juan, nos vemos en la próxima clase. ¿Te apuntas? Of course. ¡Yeah!